Bienvenidos a un video más de la unidad 5 de SMATE noveno grado. En esta ocasión estudiaremos el tema 2.2, segundo criterio de semejanza de triángulos. El inicio nos dice, en los triángulos A, B, C y D, E, F, tenemos que el ángulo B es igual al ángulo E y el ángulo C es igual al ángulo F. Pregunta, ¿cuál es la medida del ángulo A y D? Son ambos triángulos semejantes. Por acá tenemos ambos triángulos. Veamos la solución. Nos dice que se denota por X la medida del tercer ángulo que es igual en ambos triángulos, utilizando la propiedad de la suma de los ángulos internos del triángulo. De tal manera que el ángulo B, al igual que el ángulo E, miden 45 grados y el ángulo C, al igual que el ángulo F, miden 75 grados. Lo sumamos y decimos 45 grados más 75 grados más X es igual a 180. Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Luego, sumamos 45 grados más 75 grados, nos da 120 grados, de tal manera que tenemos 120 grados más X es igual a 180. Despejamos X, por lo que 120 grados que está en el miembro izquierdo positivo pasa al miembro derecho negativo, de tal manera que X es igual a 180 grados menos 120 grados. Restamos y decimos 180 menos 120 es igual a 60. Por lo tanto, X es igual a 60 grados. Decimos entonces que la medida del tercer ángulo en ambos triángulos es 60 grados. Por lo tanto, ahora mide con una regla las longitudes de los lados de cada triángulo que dibujaste en tu cuaderno y comprueba que los lados correspondientes son proporcionales. En conclusión, decimos que, según el criterio ángulo-ángulo, si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Veamos un ejemplo. Nos pregunta, ¿son semejantes los triángulos mostrados en la figura? Justifica tu respuesta. Tenemos entonces que los ángulos A y E son congruentes por propiedad de los ángulos internos de un triángulo. De tal manera que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Luego sustituimos 80 grados del ángulo A y 40 grados en el ángulo C. Por lo tanto, decimos que 80 grados más el ángulo B más 40 grados es igual a 180 grados. Sumamos 80 grados más 40 grados es igual a 120 grados. Por lo tanto, el ángulo B más 120 grados es igual a 180. Despejamos ángulo B y 120 grados que está positivo pasa al miembro derecho negativo. De tal manera que tenemos que el ángulo B es igual a 180 grados menos 120 grados. Restamos 180 menos 120, nos da 60. Por lo tanto, el ángulo B es igual a 60 grados. Decimos entonces que el ángulo B y ángulo F son congruentes por el segundo criterio de semejanza de triángulos. Decimos triángulo ABC es semejante al triángulo EFD. Bien, chicos, espero que el video les sirva de mucho. Ahora les corresponde a ustedes resolver lo que les pide el lápiz. Bendiciones.